contando a Anthony en su experiencia que en el tiempo de la pandemia él empieza a profundizar la escritura. Adelante, Anthony. Amén. Pues como le decía, en el tiempo de la pandemia, tal y como dijo el pastor, ese tiempo yo lo aproveché para escudriñar las escrituras. Y algo en mi corazón me dijo, ¿por qué no tratas de aprender un poco de hebreo o un poco de griego? ¿Verdad? Porque como cristiano yo pensaba, bueno, yo no necesito saber hebreo ni saber griego para entender las escrituras. Esa era mi postura como cristiano, ¿verdad? Evangélico, pentecostal. Pero en el tiempo de la pandemia me dio con tratar de aprender y empecé a estudiar algunas palabras hebreas, a aprender el alfabeto, etcétera, etcétera. Y hace como 5 años, previo a la pandemia, había visto algunas predicaciones de raíces hebreas que hablaban sobre la Navidad, que si la Navidad era una fiesta pagana. Y yo cada vez que les escuchaba, pues escuchaba un pedacito, y cuando llegaban a una parte que chocaba con mi fe, pues las quitaba. Estoy hablando de 5 años anterior a la pandemia. Entonces, pero en el momento de la pandemia que empiezo a estudiar el hebreo, me encuentro con que el nombre del Señor es Yeshua. Y eso para mí me chocó. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo como entender de que nuestro Salvador es judío y que viene de una descendencia hebrea, por lo tanto tiene que tener un nombre hebreo, eso no me lo habían enseñado en la iglesia cristiana. Y yo como maestro de escuela bíblica tampoco lo enseñaba. Entonces cuando lo aprendí, eso como que chocó, como que rompió, y me puse a cuestionar si eso tan sencillo yo lo desconocía, cuántas otras cosas yo he estado creyendo que probablemente no están correctas conforme a las escrituras. Y entonces ahí empecé a cuestionar por qué yo asisto el domingo a la iglesia cuando la Biblia me habla de un día de reposo que es sábado. ¿Por qué yo celebro la Navidad el 25 de diciembre aún sabiendo que mi Salvador no nació en ese día? Y entonces empecé a escuchar sobre las fiestas bíblicas, y ahí empezaron otras preguntas a surgir en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué si hay fiestas bíblicas en las escrituras, por qué yo las desconozco? Y le estoy hablando por testimonio que yo era maestro de escuela bíblica, pero nunca enseñé las fiestas bíblicas. Nunca enseñé sobre el origen del nombre de mi maestro, de mi Salvador. Nunca enseñé nada hebreo, nada judío en las clases bíblicas que yo daba. Todo era Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, y la filosofía aquí, filosofía por allá, y todo lo que era judío o se acercaba a Israel se tocaba por encimita, no había profundidad. Y en el tiempo de la pandemia, el Eterno utilizó el nombre de Yeshua para que en mí naciera el deseo de aprender las lenguas originales. Y de esa manera fue que entonces yo llegué a las raíces hebreas y entendí que las raíces hebreas no es una religión, es un método de estudio de las escrituras. Tratar de entender la mente hebrea, que era la mente que tenía nuestro Salvador, porque tenemos que entender que nuestro Salvador Yeshua le estaba hablando a una audiencia judía, hebrea, israelita. No eran griegos, ni eran latinos, ni romanos, ni americanos. O sea, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, los escritores, su mentalidad, su teología seguía siendo hebrea, judía. Y eso impactó mi vida. Y entonces cuando yo empecé a buscar sobre qué era esto de las raíces hebreas y entendí que era un método de estudio para volver a entender las escrituras en su lenguaje original, pues ahí entonces fue que yo tuve que comenzar a estudiar de nuevo y hacer una auditoría de mi fe.
hasta el presente. Y todavía me considero, como dijo mi hermano Felipe, un estudiante de las Escrituras. Porque tenemos que entender que el pueblo de Israel lleva casi 3.500 años con las Escrituras. Y nosotros que estamos llegando al conocimiento, ¿verdad?, de entender un poquito del lenguaje original de las Escrituras, que fueron escritas en hebreo, que fueron escritas en griego y partes en arameo. Estamos todavía en pañales, aprendiendo. ¿Cuánto más? O sea, no podemos considerarnos expertos, ni eruditos, ni rabinos, ni siquiera morés tampoco. Por eso es que me agrada mucho la expresión de mi hermano Felipe, que dice que él es un estudioso de las Escrituras. Yo me considero igual. Yo soy un estudioso de las Escrituras y mi deseo es conocer las Escrituras, el pensamiento de mi Salvador, tal y como él lo expresó en la palabra. Y eso me lleva entonces a analizar cómo yo vivo mi vida como creyente. Por eso es que si me preguntas ahora si yo soy cristiano, yo te digo que no. Y la razón es que yo no soy cristiano como se piensa hoy día, pero sí soy seguidor de mi Mesías, sí soy seguidor de Yeshua y sí creo en el nuevo pacto, porque ese es uno de los mitos que existe actualmente sobre las raíces hebreas. Mucha gente que desconoce qué son las raíces hebreas piensan que los que están en las raíces hebreas niegan a Yeshua. Piensan que las personas que están en raíces hebreas no creen que Yeshua es Dios encarnado. Y esos son mitos. Esos son mitos, ¿verdad? Sí. Muchas personas piensan que los que estamos en raíces hebreas no creemos en el poder del Espíritu Santo. Ese es otro mito.